Ahí donde estás, levántale tus manos y dile: Señor, yo quiero caminar contigo. Tú eres mi amigo fiel, tú eres mi compañero. Señor, acompáñame en cada paso que doy. Está conmigo, Señor. No te vayas, quédate aquí. Gracias, Señor. Damos la bienvenida a la familia Jesús el Buen Pastor. Un abrazo, mis amados hermanos, congregación. Realmente nos hace mucha falta, pero el Señor tiene el momento correcto para que estemos reunidos en persona. Y a todas aquellas personas, nuestros familiares, amigos y hermanos del cuerpo de Cristo, sean bienvenidos. Reciban un abrazo de parte nuestra. Y como le digo, que me encanta decir eso, y las bendiciones de nuestro Padre Celestial, el Padre de las luces. De Él viene toda bendición y de Él viene toda buena dádiva. Así que recíbela en el nombre poderoso de Jesucristo. Bienvenidos a esta transmisión en vivo. Nos sentimos contentos de poder estar transmitiendo en vivo aquí con ustedes, gozándonos, alabando al Señor, porque es un gozo grande cuando nosotros venimos delante de la presencia de Dios y le adoramos. La Biblia dice que Jesucristo, nuestro amado, Él habita en medio de la alabanza del pueblo de Dios. ¿Cómo me gustaría escuchar cantar a Jesús? Qué lindo cantar. Si la Biblia dice que los ángeles cantan hermoso. En la Escritura únicamente he visto en un pasaje que dice que Jesús cantó. Qué privilegiados aquellos discípulos que lo escucharon cantar. Sí, de Él viene todo. De Él viene la música, de Él vienen las 7 notas. De los que saben leer música, saben de qué les estoy hablando. De Él viene todo lo que tenemos. Él es el creador, Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Así damos la gloria, damos el honor y toda la alabanza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Levanta tu mano derecha ahí conmigo. Yo quiero que pongas toda necesidad que tengas delante de Él. Le digas: Señor, yo vengo poniendo mi necesidad, y nombra tu necesidad. Si es enfermedad, tienes un hijo enfermo, tienes un padre, una madre, tienes un familiar, tienes un esposo, una esposa, ponlo ahí. Yo tengo mi hijo Obed. Él está enfermito, pero en el nombre de Jesucristo yo lo traigo a los pies de mi amado Jesús. Y te pido, Padre, te pido en el nombre de Jesús, que tú pongas tu mano sobre mi hijo Obed y que traigas sanidad sobre él, una sanidad integral, alma, cuerpo y espíritu. Y así te pido, Señor, que sobre cada uno de mis amados hermanos que traen su necesidad, de su padre, de su madre, de su hijo, de su familiar, tú también pongas tu mano poderosa y hagas un milagro en las vidas. Pedimos por la vida de Elvin, por su esposa, por su hijito, que también están enfermos, pero en el nombre de Jesús declaramos que en la vida de ellos hay sanidad. Esto ha llegado a sus vidas, pero no habrá destrucción, porque tú, Señor, eres el que cubres su vida y cubres sus almas. Gracias, Señor, por ese amor que tú has derramado en el corazón nuestro. Y tu palabra dice que el amor echa fuera todo temor. Así que en el nombre de Jesús declaramos que todo temor de nuestras vidas es echado fuera por el amor de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos a compartir la palabra del Señor después de haber alabado y estar
en la presencia del Señor. Queremos compartir este tema que el Señor ha puesto en el corazón y le hemos titulado El que me ama. ¿Quién es el que me ama?, dijo Jesús. ¿Quién es? O sea, lo que el Señor nos está hablando y nos está indicando es qué es lo que Él espera de nosotros si decimos que le amamos. Acompáñeme usted ahí en casa con su Biblia, o puede acompañarme aquí en la pantalla, y vamos a basarnos en Juan 14, 21 en adelante. Dice el verso 21: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Qué hermosas palabras las del Señor. Él está diciendo que el que le ama va a guardar sus mandamientos, sus ordenanzas. La manera mejor en la cual nosotros podemos demostrarle a Jesucristo que le amamos es guardando su palabra. Recordaba aquel capítulo del capítulo 21 de este mismo Evangelio de Juan, donde el Señor Jesucristo ya resucitado restaura a aquel gran héroe de la fe, aquel hombre de Dios, Pedro, que después de haber fallado, después de haber negado al Señor 3 veces, el Señor le pregunta, y en cada pregunta que le hace restaura su alma, porque le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro se sentía inseguro, se sentía avergonzado. Pero dice que el Señor le dijo: ¿me amas, Pedro? Y él le dice: Señor, dicen algunas versiones, tú sabes que te quiero. Y luego le dice: apacienta mis ovejas. Le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas? Y le dice Pedro: tú sabes que te quiero, apacienta mis corderos. Veamos, las dos preguntas les da mandamiento. Primero le dice: apacienta mis ovejas. Luego le dice en la segunda pregunta: apacienta mis corderos. Le está diciendo, los corderos eran los apóstoles que habían quedado, los 10 que habían quedado con él. Esos son los corderos, los ministros. Y luego le vuelve a preguntar por tercera vez y le dice: Pedro, ¿me amas? Y él le dice: Señor, tú conoces todas las cosas. Ya no se atrevió ni a contestarle. Y le dice el Señor: apacienta a mis ovejas. Entonces ahí nos está indicando el Señor que si le amamos tenemos que hacer lo que Él dice. Por eso en este verso dice que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Pero veamos cómo dice el verso que sigue. El verso 23. Vamos a ver, sí, el verso 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, cuando nosotros guardamos la palabra de Jesús, guardamos la palabra, los mandamientos de Jesús, Él nos promete que el Padre nos va a amar. Y no solo eso, sino que dice que Él promete que vendrá no solamente Jesús, sino el Padre. El Padre a morar con nosotros. Esto es algo maravilloso, hermano, porque aquí hay un mensaje, no lo podemos explicar todo ese verso. Pero lo que sí es cierto es que la Biblia dice que cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, Él viene a morar en nuestro corazón. Y luego el Espíritu Santo viene también y somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero fíjese que en la única parte de la Biblia donde dice que el Padre también morará con nosotros es en este verso. Es donde dice que si nosotros... El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Este es el único verso que yo he visto en la Biblia donde Jesús promete que el Padre también va a venir a morar con nosotros. Sigamos adelante porque el verso que sigue es muy importante.
la declaración que hace es: el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, cuando alguien no guarda la palabra de Dios, simplemente sin decir mucho, Jesús declara que no le ama. Quiero que veamos dos puntos en este mensaje. El primer punto que vamos a ver es los mandamientos de Jesús y el amor. Porque si el Señor dice que el que me ama guarda mis mandamientos, entonces tenemos que saber cuáles son esos mandamientos para poderlos guardar, para poder ponerlos en práctica. El apóstol Santiago dice que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos personas que oímos y luego guardamos la palabra, pero luego también la ponemos en práctica. Entonces la práctica de la palabra va a hacer que nosotros demostremos el amor al Señor y nos va a perfeccionar en el amor de Él. Veamos, el primer verso está en Mateo 5, 43 y 44, y dice el Señor como un mandamiento. Está hablando de dos cosas, está hablando de la ley. Y dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso era la ley. La ley decía: ama a tu prójimo, al que está de acuerdo contigo, al que está cerca de ti, pero a tu enemigo, aborrécelo. Pero el Señor vino a cambiarlo todo, porque Él nos trajo, Él abrió el periodo de la gracia por su sangre, y dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué diferencia? O sea que Jesucristo vino a mostrarnos un mejor camino. Por eso la ley únicamente era un guardián que guardaba al pueblo de Israel y a todo aquel creyente en Dios. Porque recordemos que el Señor le dijo a Israel que no tratara mal al extranjero que llegara a morar con ellos, sino que si el extranjero estaba de acuerdo en amar a Dios, en guardar la ley, que lo trataran como uno de ellos. Pero la ley decía que amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero el Señor nos vino a mostrar un mejor y más excelente camino cuando Él dice: mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. O sea que cuando nosotros amamos, ganamos. O sea, en el amor no hay pérdida, porque el que ama siempre gana. Por eso el Señor, el camino que nos muestra la excelencia es el amor. Dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen. ¿Cómo podemos ganar a aquella persona que nos aborrece? Que tal vez no nos puede ni ver. Y si nosotros le hacemos un bien, imagínese aquel compañero de trabajo que no lo quiere y que de repente usted tiene un detallito y lleva algo de comer, un juguito o algo, y dice: mira, te traje algo para que disfrutemos todos aquí en la oficina o aquí en el trabajo. Le estamos haciendo un bien. Por mucho que no nos quiera, de alguna manera va a decir: bueno, al fin y al cabo esta persona me cae tan mal, pero no me está haciendo ningún mal, me está haciendo un bien, me toma en cuenta, me saluda, me respeta. Entonces dice: haced el bien a los que os aborrecen y orad. Esta palabra es poderosa. Orad, pedid por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces tenemos que orar. Cuando oramos rompemos barreras. Cuando oramos se rompe cosas aquí en la tierra. El Señor dijo que todo lo que si dos que están de acuerdo en la tierra piden algo orando, y cualquier cosa que aten aquí en la tierra será atada en el cielo, y cualquier cosa que desaten aquí en la tierra será desatada en el cielo. La oración es poderosa. La oración del justo puede mucho. Orad,
por los que os ultrajan y persiguen. Entonces, solo aquí tenemos varios mandamientos que podemos cumplir para demostrarle a Jesús que lo amamos, amando a nuestros enemigos, bendiciendo a los que nos maldicen, haciendo el bien a los que nos aborrecen y orando por los que nos ultrajan y nos persiguen. Si hacemos eso, el Señor mismo, ¿qué va a decir de ti? Me amas. Hijo, hija, tú me amas. Porque haces todo eso porque yo te lo pido. ¿Qué mejor demostración de amor que esa? Veamos aquí en Mateo 22, 37 y verso 38. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y grande mandamiento. ¿Qué respuesta esa? Porque fue un escriba, fue alguien que conocía la ley, que le dijo, Señor, ¿y cuál es el mandamiento más grande, Señor, en la ley? ¿Cuál es el mandamiento más grande, Rabí? Y le dijo, el más grande de todos, amarás al Señor tu Dios, y le da los elementos, con todo tu corazón. Dice, con toda tu alma, lo que tú eres, tu esencia, con toda tu mente. Y luego le dice, este es el primero y grande mandamiento, amar a Dios. Pero él añade algo más, porque la pregunta fue, ¿cuál es el mandamiento más grande? Entonces el Señor viene y le dice, este es el primero y grande mandamiento, pero junto a esto añade algo. Y esto lo vemos en los versos que siguen, 39 y 40. Dice, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Fíjese que el Señor la puso bien facilita, porque los mandamientos que le dieron a Moisés eran como 600 y pico de mandamientos. Pero el Señor le dijo, pero si ustedes hacen el amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, y a vuestro prójimo como a vosotros mismos, entonces en estos dos mandamientos se resume la ley entera. Nos está dando la clave el Señor. Entonces, ¿cuál es la clave? Amor con amor. Si decimos que amamos al Señor, pues entonces amemos a nuestro próximo, a nuestro prójimo, empezando en casa, amando a nuestra esposa como Cristo dice que la amemos, la esposa respetando a su esposo en amor, como dice que lo debe de hacer. Dice, no irritando a los hijos, no provocándolos a ira, sino amándolos, enseñándolos, instruyéndolos, amándolos en un amor fraternal en la iglesia, amando a nuestros vecinos, saludando, haciendo el bien a cuanta persona podamos. De esa manera le vamos a demostrar a Dios, a Cristo, que lo amamos, amando a todos. Fíjese qué tan poderoso es el amor. Por eso la Biblia dice que la esencia de Dios, dice que Dios es amor. Porque Él nos dio el ejemplo. Veamos aquí en Romanos 13:8. El apóstol Pablo, cuando escribe esta epístola, inspirado por el Espíritu, nos da un consejo muy grande a todos. Y dice, no debáis a nadie nada. Fíjense que no se está refiriendo nada más al sentido monetario. Si usted debe, pague, ¿verdad? Aprovecho como un paréntesis, hay hermanos que prestan dinero a los otros hermanos y no pagan. Entonces, aquí empecemos por lo literal. Si tú le has prestado a alguien algo, y más si es un hermano en la fe, págale. Págale. Y si no tienes cómo pagarle del todo, dile, hermano, te voy a dar por abonos, te voy a dar tanto tal día, y tanto tal día, y págalo. Paga lo que debes. Y el apóstol Pablo dice, no debáis nada a nadie,
pero no se refiere solamente a lo material, se refiere a lo espiritual. Cuando hemos ofendido, no debamos. Porque cuando nosotros ofendemos a alguien, le debemos. Nos hacemos deudores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pidamos perdón. No le debamos nada a nadie. Si en algo hemos dañado a alguien, vayamos y hay que restituir eso con una acción, con una palabra o con acciones. No debamos nada a nadie. Dice, sino el amarnos unos a otros, entra el amor otra vez. No deban, pero pidan perdón, arréglense, pónganse a cuenta los unos con los otros, paguen literalmente si le debes a alguien, pero luego dice, amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo, vuelve a decir el apóstol Pablo, cumple la ley. Mire, el amor, la fe, nos lleva a la salvación, porque dice que es por fe que somos salvos. Pero vuelvo a repetir ese verso, que dice, viva la fe, viva la esperanza y viva el amor. Pero el mayor de estos tres es el amor. Porque por amor Cristo murió por nosotros. Por amor Cristo nos perdonó. Por amor Él tomó nuestro lugar. Entonces, si Él nos da esa muestra y dice que el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones y el amor echa fuera todo el temor, entonces tenemos la capacidad de hacerlo nosotros también. De amarnos. Dice, amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Luego añade el apóstol Pablo, del verso 9, porque esto dice, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume. ¿Cómo se resume? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Entonces, es lógico, hermanos, si nosotros amamos nuestro cuerpo, usted y yo nos cuidamos, ¿verdad? Tratamos de comer a tiempo, cuando tenemos hambre nos alimentamos, tratamos de comer los mejores alimentos, nos arreglamos, etcétera, etcétera, porque amamos nuestro cuerpo. Nadie que ama su cuerpo hiere el cuerpo. Nadie que se ama a sí mismo se hace daño. Entonces, aquí dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo, y haciendo eso en el amor no hay mal. Entonces, cuando la Biblia dice no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, entonces dice, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y haciendo eso le estamos demostrando a Jesús que lo amamos. O sea, el Señor nos pide palabras, sí, pero nos pide acción. El Señor nos pide que le demostremos, como se lo pidió a Pedro, como le decía al principio de este mensaje. Veamos algo más y vamos a ir concluyendo. El perdón. ¿Qué habla la Biblia del perdón? ¿Y qué tiene que ver esto con que amemos a Jesucristo? Porque Él dijo, el que me ama, mi palabra guardará, mis mandamientos guardará. Entonces un mandamiento, no entendamos la palabra mandato. Cuando alguien te manda hacer algo, no te está preguntando si quieres hacerlo. Es un mandato. Cuando nosotros como padres le decimos a nuestro hijo pequeñito, ¿verdad? Porque también ya cuando los hijos son adultos no vamos a estarles ordenando. Para todo hay un tiempo. Pero cuando los hijos están bajo nuestra tutela, nosotros como padres les ordenamos. Hijo,
por favor vaya y arregle su cama. Hijo, por favor, limpie la sala. Hijo, por favor, y hasta con modo. Hijo, vaya y haga. El jefe de tu trabajo tiene la potestad de ordenarte y decirte, mira, necesito que hagas esto y lo otro. Es una ordenanza. Desde el mandamiento del Señor es igual. Ahí no nos está preguntando, hijo, ¿quieres? No. La ordenanza es, ama a tu prójimo. Mandamiento. El perdón es un mandamiento. Dice Efesios 4:32. Antes sed benignos, buenos, sean buenos unos con otros. Ténganse misericordia unos con otros. Perdonándoos unos a otros. Ahí está. Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahí nos perdonó todos nuestros pecados. Dice Colosenses que Jesucristo llevó el acta que estaba en contra nuestra y la clavó en la cruz. Y ahí estaban todas nuestras faltas, todos nuestros pecados y todo lo malo, nuestras maldades. Y Jesucristo nos perdonó clavándola en la cruz, en su cuerpo. Entonces aquí dice que seamos benignos, que seamos misericordiosos, perdonándonos. Una de las cosas que ata al pueblo de Dios, y no solo al pueblo de Dios, sino al mundo entero, es la falta de perdón. Yo le contaba en un mensaje pasado, y lo veíamos hace unos días con mi esposa, la historia de Eva. Eva es una mujer judía, que ella es gemelita, ella nació siendo gemela, y cuenta que en el holocausto, este hijo del diablo, que se llamaba el doctor Mengele, que experimentó con los gemelitos. Fíjese que de ahí sacaron muchas medicinas por los experimentos que hicieron con los gemelos. Hasta Bayer sacó la aspirina de ahí. Te cuento, usted puede averiguar eso. Pero dice que ella, a su corta edad, sufrió el trauma. Luego que la guerra termina, ella fue a vivir con una tía, sus padres murieron y los únicos sobrevivientes fueron los gemelos, ella con su hermana. Y cuando ya era adolescente, ella emigra para Israel, allá conoce a alguien, se casa y luego emigra para los Estados Unidos, pero ella nunca podía olvidar el trauma, porque ella dice que ella quería vengarse del doctor Mengele y vivió casi toda su vida, hasta dice que empeñó la casa para pagar investigadores que fueran a investigar a dónde estaba el famoso Mengele. Después que en los Estados Unidos había desclasificado que Mengele había muerto en 1979 ahogado en una playa en Brasil. Pero ella no creía eso y no sacaba eso de su corazón hasta que un día dice que fue a visitar allá a donde ella estuvo, ¿cómo se llama la prisión esta del campo de concentración? Auschwitz, creo que se llama. Auschwitz. Ella fue y ella revivió todo, porque ahí la llevaron y ahí mataron a sus padres, y ella tomó una decisión. Dice que ella preguntó y dijo, hay un médico aquí, alguien de los guardias que todavía esté vivo. Sí, le dijeron, hay uno. Y ahí estaba ya el señor, ya viejito, y ella lo fue a buscar, se entrevistó con él, y él le dijo, mira, yo estuve allí como ayudante. Entonces ella tomó una decisión y dijo, yo voy a perdonar a este hombre y voy a perdonar todo lo que pasó. Y luego dice que cuando ella hizo ese acto, ella misma dice, yo no soy religiosa, pero cuando yo hice ese acto me liberé. Entonces me comencé a vivir, comencé a respirar, comencé a sentir amor, comencé a sentir paz. Y luego hacía ella tours para Auschwitz y llevaba a la gente y les decía y les mostraba y decía, ahora cuando vengo a este lugar estoy liberada. Ahora cuando vengo a este lugar yo me siento libre porque he perdonado. Y la señora murió en el 2019, pero
lo que le quiero decir es de que son principios de la palabra. Cuando perdonamos, los que somos libres somos nosotros. Por eso la Biblia dice, perdonaos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Este es el gran problema que hay en la iglesia. En la iglesia de Cristo hay muchos hermanos que no perdonan. Hay muchos esposos que no perdonan, muchas esposas que no perdonan, muchos padres que no perdonan, hijos que no perdonan. Entonces ahí hay una cárcel, hay que perdonar, hermano, hay que perdonar. Es un mandamiento. Aquí dice, antes de ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos. Y luego dice Colosenses 3:13, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Es una orden. Si usted lee las palabras de Jesucristo en Mateo 18, Él dice, perdonen a los que los han ofendido. Perdonen, porque si ustedes no perdonan, vuestro Padre Celestial no los va a perdonar a ustedes tampoco. Entonces es un mandamiento. Entonces, hermano, tenemos que comenzar a perdonar. Y yo me incluyo, tenemos que comenzar a perdonar a aquellos que nos han ultrajado, a aquellos que nos han hecho mal, a aquellos que han hablado mal de nosotros, que nos han menospreciado, que nos han despreciado y que han hecho aún agravios en contra de nosotros. Porque la palabra nos dice, soportaos unos a otros, perdonaos unos a otros, y si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Resumiendo el mensaje, si hacemos todas estas cosas que están escritas, incluyendo Mateo 18, entonces vamos a estar demostrándole ¿a quién? A Jesús, que le amamos, porque eso fue lo que dijo. El que me ama, guarda mis mandatos, mis mandamientos. Perdonar es un mandato. Amar es un mandato. Es un mandamiento. Entonces, cuando nosotros nos entregamos primeramente a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a perdonar, que el Espíritu Santo nos dé fuerza para perdonar, porque a veces para ir a perdonar no es que yo diga, es que yo siento ir a perdonar. No, hay que tomar pasos de fe, hay que tomar decisiones firmes, decir, no, yo voy a perdonar, aunque no sientan hacerlo, pero yo lo voy a hacer porque es un mandamiento. Porque Jesucristo dice que si yo lo amo, se lo tengo que demostrar. Yo voy a amar porque la palabra dice que estaba escrito, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero si yo digo, yo os digo, el Señor lo cambió. Amarás, harás el bien al que te aborrece y amarás a tu prójimo. Entonces, el Señor lo que quiere es eso, que nosotros seamos libres. Y en 1 de Pedro capítulo 4 verso 8 concluimos con este verso. Dice así: y ante todo tened entre vosotros ferviente, ¿qué dice? Amor. Ferviente amor. Porque el amor, ¿qué hará el amor? Cubrirá multitud de pecados. Entonces, cuando nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos dé ferviente amor, vamos a comenzar a cubrir multitud de pecados, empezando en casa. Porque todo tiene que empezar en la casa. Empezando en nuestra casa, vamos a tener amor los unos por los otros. Entonces, la sangre de Cristo va a lavar pecados. Luego, ¿a dónde más? Con nuestros familiares. Con nuestros hermanos, sobrinos, nuestros padres, etcétera. Y luego se va a extender la congregación, luego se va a extender a nuestro vecindario, se va a extender en lugares donde trabajamos, lugares donde vivimos. Entonces vamos a llevar ¿qué? El amor de Dios. Y entonces el Señor va a decir, el que me ama, ese es el tema de hoy, ¿no? El que me ama, guarda mi palabra. El que me ama, guarda mis mandamientos.
Y dice el apóstol Pedro: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Oremos y pidámosle a Dios que Él derrame ese amor sobre nosotros. Extienda su mano aquí, en el nombre de Jesús. Extienda su mano y dígame: Señor, yo sé que tú estás aquí conmigo. Tú conoces mi condición espiritual, pero yo te pido que en el nombre de Jesús, tu palabra, que es fiel y verdadera, dice que el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón, y que el amor de Dios echa fuera todo temor, toda tiniebla, toda cosa que no viene de ti, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdame y permíteme que yo sea, Señor, alguien que cumpla tu palabra, alguien que practique tu palabra, un hijo, una hija de Dios, que guarde tus mandatos, y que, como tú dijiste, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y en estos dos mandamientos se resume toda la ley. Yo puedo hacerlo, Señor. Dame fuerzas para perdonar a los que me han ofendido. Dame fuerzas, Señor, para tomar decisiones que debo de tomar y comenzar a disfrutar de una vida plena, de una vida libre en ti. En el nombre de Jesús. Padre, concédemelo. Te lo ruego, te lo suplico, en el nombre de Jesús. Quédate en mi corazón, quédate en el corazón de los de mi casa, en el nombre de Jesús. Padre Santo, ayúdanos a que nosotros podamos cumplir con ese mandato y podamos así decirte que te amamos con toda libertad, Señor. Extiende tu mano, y si te sientes enfermo, en el nombre de Jesús recibe sanidad. Tú que estás con esta peste que anda, el coronavirus, en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder y Él te guarda. Estás bajo la sombra del Omnipotente, bajo las alas del Altísimo. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, y con sus plumas te cubre, en el nombre de Jesús. Recibe para tu alma, recibe en el nombre de Jesús fuerzas para seguir adelante. Recibe en el nombre de Jesús el poder para perdonar y el amor de Dios para compartirlo con otros. En el nombre de Jesús, gracias. Y diciéndole al Señor, te decimos: hazlo tu morada permanente, acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Hazlo tu morada permanente, acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos y te bendecimos. Queremos despedirnos con un canto muy bonito que no hemos cantado. Así que es conocido el canto, pero usted nos va a acompañar para estrenarlo. Así que nos vamos a despedir con ese canto. Acompáñenos si lo saben. Amén.
puede aplaudir, aplauda. Dice el Salmo 18 que con él saltaremos muros, conquistaremos ciudades. Él es la fuerza, es tu roca, mi roca. Así que sí podemos, hermano. Cantemos. Oh sí, Señor. Con Dios yo saltaré los muros, con Dios ejércitos derribaré, con Dios yo saltaré los muros, con Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para una batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, guiando al refugio, mi fortaleza. Él es libertador. Oh sí, Señor. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, guiando refugio, mi fortaleza. Él es libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros. Digo él, díselo. Con mi Dios ejércitos derribaré, y con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, guiando refugio, mi fortaleza. Él es libertador. Él es tu libertador. Ahora digámoslo todos. Él es mi libertador. Aleluya. Que Dios lo bendiga. Y estamos conectándonos en vivo este jueves a las 8:30 de la noche, hora noreste de los Estados Unidos. Así que reciba saludos de parte nuestra. Un abrazo, iglesia amada, Jesús el buen pastor, familiares y amigos, y sobre todo reciban las bendiciones de nuestro Padre Celestial, el Padre de las luces, de quien viene toda buena dádiva. Muchas bendiciones, hasta pronto.